¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, vamos a empezar el día de hoy continuando con la clase que habíamos dejado la semana pasada. Primero voy a tomar asistencia. Aburto Segarra, Presente, amigo. ¿cómo estás? Bien. Alfaro Revilla, Presente, profesora, buenos días. ¿cómo estás? Aruan Casaira, Presente, Miss, buen día. ¿cómo estás? Carguapoma, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Chambilla Medina, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Chisa, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Espíritu Celaya, Presente, Miss, buenos días. ¿cómo estás? Buenos días. Meléndez Bolívar, Meléndez, Mori, Presente, Miss, buenos días. Presente, profesora, buenos días, Mori. ay, ¿cómo estás? ¿Quién me contestó entonces? Meléndez, Muñoz Chocata, Pereira, Presente, Miss, buenos días. buenos días. Príncipe Aro, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Ruiz Yunca, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Saboya Cachique, Sarmiento, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Torres Cruz, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Vela, Presente, profesora, buenos días. buenos días. Muy bien. ¿Alguien que falte la asistencia, por favor? Miss, ya me considero, ¿no? Se me falla mi audio. A ver, Meléndez. ¿quién es? Ah, Meléndez, Miss. Meléndez. Muy bien, Meléndez. Ujú. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con lo que nosotros estábamos trabajando, que es referente a la vía sublingual. Ya habíamos visto la vía oral, ¿no? Inclusive, habíamos visto los tipos de medicamentos que se utilizan por la vía oral. Vamos ahora a lo que es la vía sublingual. Disculpen. La vía sublingual, como dice su nombre, el medicamento se administra debajo de la lengua y normalmente vienen pues en formas de grajea, ¿no? Mayormente. Y se va absorbiendo a través de la mucosa de la boca. Esta vía se caracteriza por una velocidad rápida de absorción. A ver, ¿qué sucede? Que si nosotros nos hemos fijado, hemos tenido la curiosidad de observar lo que es la vía sublingual o el tejido debajo de la lengua, vamos a ver que cuando estamos frente al espejo, debajo de la lengua tenemos una gran variedad de vasos sanguíneos, ¿no? Estos vasos sanguíneos, al momento de que se aplique el medicamento, si va, si va el medicamento, se va a poder absorber con facilidad. Va a ir directamente al torrente sanguíneo. Por eso dice que esta vía se caracteriza por una velocidad rápida de absorción.
¿no? Pero tiene, como dice, su pro y sus contras. ¿Por qué? Porque muchos aseguran que esta vía en realidad no es tan efectiva, ¿no? Algunos médicos sí no tienen ningún problema con este tipo de vía sublingual, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento? Se coloca el medicamento debajo de la lengua del paciente. Si el paciente está en condiciones de realizar este proceso, verificar que lo realice adecuadamente. Claro, porque algunas veces, en algunas ocasiones, nosotros le decimos que le vamos a administrar un medicamento por vía sublingual, pero lo que hacen es recibirlo verdaderamente. Debajo de la lengua, levantan la lengua, pero cuando se les coloca el medicamento, se lo pasan por vía oral, ¿no? O sea, no dejan que la mucosa sublingual lo absorba. Entonces, esto no tendría pues razón de ser, ¿no? No cumpliría su objetivo principal, porque si lo va a pasar por vía oral, el tiempo de absorción, el tiempo de efecto va a ser más largo de lo que normalmente es en la vía sublingual. Muy bien. Hay que verificar, hay que explicarles siempre, es así, por más que nosotros pensemos, nosotros no podemos asumir que la persona sepa el procedimiento. No, no podemos hacer eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es siempre explicar, ¿no? Muy bien. Aunque parezca tedioso, aunque parezca cansado, no solamente para nosotros, sino también para los usuarios, ¿no? Muy bien. Evaluar la reacción del paciente ante la administración del medicamento. Observar si presenta reacciones secundarias, sobre todo si estas son áreas de consideración, ¿no? Listo. Entonces, en este caso, nosotros no podemos nosotros tenemos que ver, observarlo en todo momento, ¿no? Al paciente. Nosotros no podemos descuidarnos, siempre tenemos que observarlo. A veces, ¿qué pasa? Nosotros colocamos un medicamento y empezamos a hacer otras cosas y no observamos. Y justo en esos pequeños momentos es donde se presentan las reacciones adversas, ¿ya? Tomar la presión arterial, pulso y temperatura 10 minutos después de administrado el medicamento. ¿Por qué? Porque se puede alterar. Normalmente los medicamentos que se utilizan por esta vía vienen a ser los antihipertensivos. Y como viene a ser una mucosa, como viene a ser una zona de rápida absorción, entonces este tipo de signo vital obviamente va a descender con rapidez, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta estas recomendaciones. Muy bien. Ventajas de la vía sublingual. ¿Qué ventajas tiene? Una de ellas es que permite la absorción de medicamentos de forma más rápida. Ya habíamos mencionado que debajo de la lengua tenemos una red venosa bastante amplia y va a permitir pues que directamente pase a la circulación. Por eso es que es mucho más, el efecto es mucho más rápido. Segunda ventaja, impide que el medicamento sea inactivado por los jugos gástricos. Lógico, porque en este caso no va a pasar por el tubo digestivo, no va a pasar por el estómago, entonces no es que va a realizar todo el proceso, no va a realizar todo el proceso como normalmente sería en la vía oral. Impide, tercera ventaja, impide el efecto del primer paso por el hígado y tiene una mayor biodisponibilidad. Sabemos que por la vía oral
pasa por todo el tubo digestivo. Y en el hígado, ¿qué proceso se realiza? A ver si recuerdan qué proceso sucede en el hígado. El metabolismo. Se metaboliza, muy bien, ahí es donde se transforma y pues solamente una parte del medicamento, el principio activo, va a utilizarse, ¿no? El resto se desecha. Entonces, por eso dice aquí, primero que se va a evitar el primer paso, que es el hígado, y tiene una mayor biodisponibilidad, o sea que mayor cantidad de medicamento va a estar disponible para ser efectivo, ¿ya? Para el cuerpo. Por eso es que algunos médicos lo recomiendan, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, hay otros que no. Desventajas. ¿Qué desventajas tiene la vía sublingual? Una de ellas es que interfiere con bebidas, alimentos o el habla. Mientras la persona tenga el medicamento debajo de la lengua, no puede tomar nada. Tiene que esperar 10 minutos y recién ahí puede tomar agua clara. Disculpen. Tampoco puede consumir alimentos y mucho menos hablar, porque al hablar va a salirse del lugar de la mucosa sublingual y va a pasarse directamente al tubo digestivo, ¿no? Otra desventaja es que tiene una duración de corta acción. Eso quiere decir que si bien es cierto, hace efecto rápido, pero también su efecto dura poco. O sea, si normalmente esperamos a que un medicamento tenga una duración de 6 horas, de 8 horas, en este caso su duración va a ser de 2 a 4 horas, nada más, ¿no? No puede ser utilizado. Tercera desventaja, no puede ser utilizado cuando la persona se encuentra inconsciente o no coopera. Definitivamente no. Ningún tipo de medicamento por la vía gastrointestinal. Y cuarto, permite únicamente la administración en pequeñas dosis. O sea, prácticamente es una zona o es una vía de emergencia. Solamente por el momento. No es una vía habitual. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces continuamos. Limitaciones de la vía sublingual. Su uso es limitado porque solo está disponible para algunos medicamentos y solo pueden administrarse sustancias dosificables en pequeña magnitud, ¿ya? Entonces tiene sus limitaciones. Como les vuelvo a repetir, es solamente para casos de emergencia. No se puede utilizar en todo momento. Precauciones. No permitir que la persona se acueste ni intente administrar la medicación cuando la persona esté inconsciente, por el peligro que existe de la broncoaspiración. Mientras esté en la cavidad bucal, la persona, ustedes saben que pasa a la faringe, pero la faringe viene a ser un órgano que comparte con ambos sistemas, sistema respiratorio y sistema digestivo. Entonces, si la persona está recostada o inconsciente y nosotros le colocamos un medicamento debajo de la lengua, el peligro es de que se pueda ir a las vías respiratorias y se fomente lo que es la broncoaspiración. O sea, elementos que no deben ingresar a la vía respiratoria ingresan
ocasionando signos de asfixia. Y no solamente eso, sino que más adelante, si la persona llega a superar la asfixia en ese instante, lo que puede ocasionar con el tiempo es que pueda generar una neumonía. Claro, es que se ha quedado partículas o elementos en las vías respiratorias donde no deberían estar y empieza a proliferarse los microorganismos, ¿no? Algo tan sencillo, ustedes dirán, como colocarse un medicamento debajo de la lengua, sí, lamentablemente es así. Por más sencillo que parezca, igual puede suceder. Después tenemos no comer ni beber durante la administración, que eso ya lo habíamos mencionado, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a la vía sublingual? A ver, ¿qué medicamentos se utilizan por vía sublingual? Formas farmacéuticas. Formas farmacéuticas. Por ejemplo, ¿qué formas farmacéuticas se utilizan en la vía sublingual? La fórmula 44, profesora. Perdón, hija, no te escuché. No te entendí bien. Fórmula 44. No, cuando me refiero a las formas farmacéuticas, me refiero a qué tipos de medicamentos, no los medicamentos, no los nombres. Medicamentos para el dolor. Los comprimidos. Ya, ¿ese qué tipo de forma farmacéutica es? Acuérdense, uy, se están olvidando. Ah, cómo se nota que necesitan un examen, porque no están estudiando, no están estudiando. Ujú. ¿El comprimido no es una forma farmacéutica sólida? Sólida. Formas farmacéuticas sólidas. Ahí recién, ¿no? Dentro de las formas farmacéuticas sólidas, nosotros vamos a encontrar que se administra una de ellas, como dijo su compañera, los comprimidos, ¿no? Después tenemos otras que vienen a ser las tabletas. En este caso se colocan, puede ser, si por ejemplo se coloca debajo de la lengua una tableta, va a ser mucho más difícil, ¿no? Por lo mismo que está completa de disolver. Va a demorar más o menos unos 5 minutos en disolverse. Ahora, ¿cuál es la forma que nosotros podemos hacer para poder colocarlo debajo de la lengua? Con el mortero, nosotros vamos y un papelito, vamos a chancar, vamos a triturar. Y en ese papelito lo vamos a formar como un cono y lo colocamos debajo de la lengua. Entonces la persona así va a absorber, va a disolver mucho más rápido el medicamento sublingual. Pero ¿cuál es el inconveniente? Aquí tienes, como les dije, tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. La parte negativa es que muchas personas refieren de que después de haberse administrado la vía sublingual, tienen cierta dificultad para poder distinguir los sabores. Más adelante, ¿no? Parece que afectara a las papilas gustativas o también genera ciertas lesiones debajo de la lengua.
es como si tú dejaras pues el medicamento absorberse. Entonces, la piel, esa mucosa, esa capa que está encima, se va lesionando, se va lastimando, ¿no? Muchas personas sienten esa resequedad, sienten esa sensación de que cambia el sabor, ¿no? Entonces, ese es el problema en este tipo de situaciones. Muy bien. Ahora sí, ejemplos de medicamentos. Ejemplos de medicamentos, a ver, que sean por Captopril. ya el captopril. ¿El captopril qué tipo de acción tiene? ¿Para qué sirve el captopril? Para la hipertensión. Ajá, entonces viene a ser un medicamento antihipertensivo. Captopril, medicamentos antihipertensivos, se utilizan por vía sublingual. Otros medicamentos. Trifosfato. ¿Cuál es cuál es su acción farmacológica? Para la taquicardia. Ya, entonces viene a ser un regulador de la frecuencia cardíaca, ¿ya? También, entonces se utilizan medicamentos que regulan la frecuencia cardíaca e inclusive previenen los infartos. Por ejemplo, la nitroglicerina, la aspirina, son medicamentos que se utilizan por la vía sublingual. Supongamos que una persona está teniendo en ese momento una angina de pecho relacionada al corazón. Angina de pecho viene a ser un dolor intenso, ¿no? Intenso, que está relacionado directamente con la función cardíaca. Entonces, les colocan aspirina. Entonces, la aspirina debajo de la lengua. Efecto rápido, es de emergencia hasta que la persona pueda llegar verdaderamente a un establecimiento de salud y pueda ser medicado, ¿no? Entonces ahí se utiliza. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a vía subcutánea? Perdón, sublingual. Profesora, Sí. ¿y si el paciente se ha recuperado, va a tener que continuar con el medicamento? Medicamento sublingual no. Como vuelvo a repetir, viene a ser un medicamento solo de uso de emergencia. Después, ya una vez que el médico revise al usuario, al paciente, ya le va a dar su medicamento dependiendo de la vía que crea que sea conveniente, ya sea por vía oral, de repente por vía parenteral, pero ya no por la vía sublingual. ¿Mm? Listo. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, continuamos. Ujú.
Ahora vamos por lo que es la vía tópica, ¿ya? La vía tópica, también conocida como vía cutánea, porque acuérdense, para no confundirnos, que la vía tópica en general abarca todo lo que se refiere a la administración de medicamentos por la piel y las mucosas, ¿no? Entonces, dentro de la vía tópica, nosotros estamos considerando lo que es la vía ótica, lo que es la vía oftálmica, nasal, lo que es la vía cutánea. También estamos considerando la vía vaginal y la vía rectal, porque todos ellos, aparte de la piel, todo el resto vienen a ser mucosas. ¿Y en qué consiste esta vía tópica? Solamente se aplica en la zona que ocurre la molestia, ¿no? Vía tópica es un procedimiento mediante el cual se aplican medicamentos líquidos o semisólidos para ser absorbidos a través de la piel sin necesidad de inyectarlos, ¿ya? Entonces, ese viene a ser el procedimiento. Ok. Bien. Miren, líquidos o semisólidos. Un ejemplo de líquido, de medicamento líquido. Los jarabes, profesora. No, vía tópica. Ojo, el jarabe no lo toman por Sí, vía sí. tópica. Cremas, Ah, líquido. Medicamento líquido. Las lociones medicamentos. Exacto, las lociones. Muy bien, entonces, ese es un ejemplo. Semisólido sí vendrían a ser las cremas, ¿no? Exacto, pero también existen, Geles. geles. ¿Existen también otros medicamentos que se pueden administrar por vía tópica? Sí, también se pueden administrar, pero las más comunes vienen a ser líquidas o semisólidas. Y no hay necesidad de inyectarlos, ¿por qué? Porque la misma piel absorbe a través de los poros, ¿no? Y al final llega a la circulación, sí llega a la circulación, como todos los medicamentos, solamente que hace efecto local primero, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la vía tópica? Una de las funciones de la vía tópica viene a ser disminuir el prurito. El prurito viene a ser el escozor, ¿no? O la necesidad, pues, esa sensación de picazón que hay en la piel, ¿no? Entonces, una de sus funciones, de sus objetivos, viene a ser disminuir el prurito. Segundo, lubricar y suavizar la piel también, ¿ya? Tercero, producir vasodilatación y vasoconstricción local. Vasodilatación, sabemos que igual en la piel, en la vía, acuérdense que la vía tópica, para no confundirse, la vamos a llamar vía cutánea o transdérmica. No intradérmica, transdérmica, ¿no? Transdérmica, ¿por qué? Porque se absorbe a través de la piel, de la dermis, ¿no? De la epidermis, bueno, específicamente de las capas de la piel. Listo. Igual, en la piel existen vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos van a transportar, ¿no?, los elementos que se absorben a través de la piel. Va a producir vasodilatación y vasoconstricción local, nada más, ¿ya? Aumentar o disminuir las secreciones de la piel, también, ¿no? Proporcionar una cobertura protectora a la piel. Miren todas las funciones. Y ahí estamos hablando de varios productos, no solamente productos que comúnmente conocemos, ¿no?, sino como también medicamentos o productos que previenen, como los productos cosméticos, ¿no?, que vienen a ser pues el bloqueador, el protector solar, tenemos los hidratantes. Entonces todo eso
también ingresa en los medicamentos. Son productos medicados porque tienen principios activos, tienen alguna función en la piel. Aplicar antibiótico, que ya saben que contrarresta o disminuye los microorganismos. Antiinflamatorio para disminuir la inflamación. O un antiséptico para tratar o evitar una infección. Antiséptico es para, como dice, para evitar que algún microorganismo ingrese a la piel y pueda generar una infección. Listo. Formas farmacéuticas utilizadas por vía cutánea. Tenemos una de ellas, vienen a ser las lociones. Formas farmacéuticas líquidas, la loción. Viene a ser una medicación en suspensión líquida, aplicada externamente para proteger la piel. Se aplica específicamente sobre piel limpia y seca. Nunca un producto tópico o cutáneo se aplica sobre la piel húmeda. Tiene que estar bien limpia y bien seca, ¿ya? Para no interferir con el principio activo del medicamento. Se extiende ya sea con una gasa o con las manos. Todo depende de la patología que tenga la persona, ¿ya? Se masajea la zona, preferiblemente sin guantes, ¿no? Para que haya una mejor absorción. Pero si hubiera necesidad de utilizar guantes, ni dudarlo, se utilizan los guantes, ¿no? O de repente otros dispositivos, como por ejemplo los bajalenguas, para poder colocar y extender también las espátulas, para poder extender el medicamento. A ver, por ejemplo, hoy acá tenemos un ejemplo, calamina, loción al 8%. Normalmente, ¿en qué se utiliza la calamina? Si bien dice ahí, pero ojo, tiene una función que no está. ¿Quién me dice para qué se utiliza la loción de calamina? ¿En qué situación? Hay una situación específica en la que ayuda bastante esta loción de calamina. A ver, ¿quién me dice? Otra pista. Es en una enfermedad específica. Se utiliza en una enfermedad. ¿Para el sarampión? No, Para las quemaduras, profesora. no. Para una enfermedad. Para la psoriasis. A ver qué dicen. Hay una, pero han dicho, pero no exactamente es esa. Es una muy parecida. A ver qué dice. Es parecida a la sarampión, pero no es sarampión. Sarampión ya no tenemos aquí en el Perú.
Para la varicela, profesora. Ah, claro, para la varicela, se utiliza en la varicela. ¿Por qué? Porque este tipo de loción de calamina es, como dice ahí, es antipruriginoso y la varicela viene a ser una enfermedad eruptiva que es bastante molestosa con respecto al prurito, ¿no? Y el niño, por más que tú le digas, el niño no entiende de razones. Y tienes que, pues, en este caso, tienes que estar vigilándolo constantemente de que no se rasque para no dejarse heridas o para no ocasionar alguna infección a la piel, ¿no? Entonces, se utiliza la loción de calamina, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. Después también tenemos otras formas farmacéuticas, los polvos. ¿Los polvos qué forma farmacéutica es? A ver. Sólida. Sólida, claro. Dentro de los polvos tenemos aquí el sulfamet, que viene a ser la sulfadiazina de plata. A ver, ¿para qué sirve esto? Esto viene a ser un antibacteriano y cicatrizante. Es muy bueno. Es antibacteriano si, por ejemplo, nosotros tenemos una herida abierta. Y yo he escuchado a algunas personas que, por ejemplo, muelen los medicamentos y lo echan dentro de una herida, ¿no? Dentro de la herida. Entonces, en vez de eso, se utiliza esta sulfadiazina, ¿ya? Es muy buena, pero, ojo, tiene que estar bien limpia. Tiene que estar muy bien desinfectada esa herida, porque si no, más bien al contrario, va a ocasionar de que se ponga una capa superficial que no deja de drenar los microorganismos. Listo, entonces no deja, no deja drenar, ¿ya? Es muy buen cicatrizante, sí, ayuda a cicatrizar las heridas abiertas, ¿no? Después tenemos los ungüentos. ¿Qué tipo de forma farmacéutica es? ¿Cuál profesora? ¿Cuál dijo? Los ungüentos. Semisólido. Tenemos, por ejemplo, la nistatina. ¿Para qué sirve la nistatina? ¿Nistatina es nombre genérico o comercial? Comercial. Genérica. Comercial, profesora. Genérico. Sí, es genérico. Muy bien. A ver, un momentito, disculpen, ¿ya?
Listo, ahora sí. Ya, díganme, la nistatina, ¿qué tipo de acción tiene? Para infecciones. Infecciones Trata las hepáticas. infecciones. ¿Pero qué tipo de infección? Porque hay infección de varios tipos. Para los hongos, Ajá, entonces viene a ser un antifúngico. Es un antifúngico o también se le conoce como antimicótico. Pero esta especialmente se utiliza no en todos los lugares. Se utiliza, por ejemplo, en las zonas alrededor de la boca, en los labios específicamente, ¿no? Listo, entonces eso viene a ser la nistatina, es un ungüento. Muy bien. Después tenemos aerosoles tópicos, o sea, vienen presurizados, ¿no? ¿Qué tipo de forma farmacéutica viene a ser el aerosol tópico? gaseoso, Ajá. Tenemos un ejemplo, como en este caso, el Voltaren. Voltaren, nombre genérico comercial. comercial, Comercial. ¿Cuál es su principio activo? ¿Cuál es su principio activo del Voltaren? Una comida. ¿Cuál? Perdón, no logro escuchar. El diclofenaco. Diclofenaco, muy bien. El diclofenaco, ¿no? Entonces, es diclofenaco, solamente que su nombre comercial es Voltaren en aerosol, o sea, en la zona donde se produce, por ejemplo, el dolor, se echa este spray, ¿no? Este aerosol tópico. Muy bien, para poder, porque ya sabemos que el diclofenaco viene a ser un analgésico, ¿ya? Listo. Ahora vemos también el... Más escucho el ruido externo y no te entiendo, hijo. No se te escucha, Burto. O bueno, yo no te escucho. De repente alguien, si me ayuda, por favor. Alguien de repente ha comprendido la pregunta que quiere hacer su compañera. Solamente le logro escuchar algo de la nistatina nada más, pero no entiendo. ¿Por qué es genérico? Ah, sí. Ya, entonces, miren, esto de los temas de genérico, comercial, esto ya lo hemos visto más antes, ¿no es cierto? Ya esto sería volver a repetir la clase de medicamentos, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que el medicamento siempre viene con su nombre comercial y viene con su nombre genérico. Si bien es cierto, la nistatina está procesado de un polisacárido, de un bacilo, pero su nombre, ese se vendría a ser su nombre químico, pero el nombre que se le coloca es la nistatina, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Entonces, em, el fenistil. Fenistil, ¿qué cosa viene a ser? Genérico comercial. comercial, Comercial, muy bien. ¿Y cuál viene a ser su nombre genérico? O dimetileno maleato, Ajá, muy bien, exacto.
Este producto viene en gel y ahí dice, ¿no? Para adultos y niños a partir de 1 mes. Uso cutáneo. Miren, siempre viene su recomendación. Vamos a ver, ¿para qué sirve este dimetileno maleato? Alivio del picor de la piel producida por pequeñas erupciones cutáneas, urticaria, picaduras de insectos, pequeñas quemaduras superficiales y solares, ¿no? O sea que va a ayudar a producir la vasoconstricción, vasodilatación de la piel, va a regenerar la capa de la piel, ¿no? Entonces, para eso es el dimetileno maleato. Muy bien. Viene en gel y prácticamente los geles, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia? El gel viene en forma transparente, ¿no? Es bien denso, pero al contacto con la piel se disuelve. Tenemos las pastas. ¿La pasta qué tipo de forma farmacéutica es? Semisólido. Semisólido. Muy bien. Es un producto semisólido más espeso y consistente que una pomada. Se absorbe a través de la piel más lentamente que la pomada. A ver, miren, tenemos las pastas para que ustedes identifiquen. Acuérdense de la pasta dental. La pasta dental, imagínense que ustedes se la echen en la piel. ¿Cómo queda? Queda espeso. ¿Cómo es peso? A ver, Se quema. la piel. No, yo no me refiero, o sea, estoy haciendo un ejemplo, claro, no es, obviamente que la pasta dental no es para echarse en la piel, pero ¿cómo queda? Me refiero, no cómo es, Color sino, blanco. ajá, Blanco. exacto, queda como una capa blanca. Entonces, así son las pastas, ¿no? Por ejemplo, esas pastas que son de óxido de zinc para la dermatitis de pañal, por ejemplo, que se utiliza, ¿no? En los niños cuando tienen rosaduras, cuando se escaldan, esas vienen a ser pastas. Como el hipogloss, profesora. Exacto. Entonces dejan una capa protectora, ¿no? Sí se absorbe, pero deja una capa protectora. Muy bien, esas son las pastas, ¿no? Como esta pasta del azar andrómaco, que es básicamente óxido de zinc. Pomadas, o como en el caso de los bloqueadores, ustedes han visto que los bloqueadores, cuando ustedes se echan, deja como una capa blanquecina, ¿no? Esas son pastas. Pomadas son productos semisólidos de aplicación externa que habitualmente contiene uno o más medicamentos. Ya es un poco más suelto, no es tan denso como la pasta. Por ejemplo, tenemos el Bepanthen, comercial o genérico. Comercial. Comercial. ¿Su nombre genérico cuál es? Dexpantenol. Ajá. Muy bien. ¿Para qué sirve? A ver. ¿Para qué sirve el Dexpantenol? Ahí dice todavía, ¿no? Pomada regeneradora para la piel. O sea, se utiliza, por ejemplo, cuando falta hidratación, cuando se quiere regenerar por alguna herida,
para poder ayudar a cicatrizar, es humectante, ¿no? Viene a ser básicamente una vitamina, es una vitamina, el Bepantén, entonces es una vitamina, ¿no? Ajá. Disco o parche transdérmico. ¿Qué cosa viene a hacer este tipo de medicamentos? Es una medicación incluida en un disco o parche de membrana semipermeable. ¿Qué significa esta membrana semipermeable? Que va a dejar pasar el principio activo a través de sus fibras para que se pueda absorber a través de la piel, ¿no? Se absorbe lentamente y es adherente, se adhiere, ¿no? A la piel. Es como dice, es un parche. Tiene su adhesivo y dura un periodo prolongado, ¿no? Dura bastante tiempo. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, el nicotinel, perdón. ¿Qué cosa viene a ser el nicotinel? Parches de queso. Ahí dice su principio activo. Para el tabaquismo. Es nicotina, ¿no? Viene a ser uno de los medicamentos que se utiliza para reemplazo del cigarrillo. Entonces, ¿qué hace este parche? Este parche lo que hace es producir, ¿no? El principio activo y poco a poco, lentamente, va absorbiéndose para que la persona reemplace esa necesidad de estar fumando. ¿Dónde es que se coloca? Primero, vamos a ver cómo es que se conforma un parche, ¿no? Claro, no es tan grueso el parche es muy delgado, solamente que está conformado por varias capas. Tenemos una capa que viene a ser la cubierta externa, lo que nosotros podemos observar, ¿no? Tenemos el módulo de liberación, que viene a ser una capa especial, que es la que, pues, ayuda, esa capa semipermeable que ayuda a traspasar el principio activo. Tenemos la lámina interna, la capa adhesiva, ¿no? Entonces está conformado por varias capitas delgaditas para que se pueda absorber el medicamento adecuadamente, ¿ya? ¿Dónde es que se puede colocar? ¿Cuáles son los lugares de preferencia? Si bien es cierto, tú lo puedes adherir a cualquier parte de tu cuerpo, el parche, pero en este caso, pues no significa de que no haya unas recomendaciones, porque hay lugares en los cuales pues están expuestos a la luz, están expuestos a la humedad, están expuestos a todas las agresiones del medio ambiente, ¿no? Entonces, eso va a evitar de que tenga un buen efecto. Por lo tanto, hay ciertas recomendaciones donde se sugiere colocar el parche, porque hay parches de diferentes tipos, ¿no? Tenemos sobre el glúteo. ¿Y por qué? Porque es una zona en donde normalmente está cubierto por lo que es la ropa interior, ¿no? Entonces eso va a evitar tener roces o que se salga de la zona de administración. La parte superior del brazo, que es una de las más comunes, ¿no? También está protegido muchas veces por las mangas de los polos, de las poleras. También tenemos en el abdomen, también al igual que en el caso del glúteo, lo protege lo que es la ropa interior, ¿no? Entonces, eso va a ayudar a que se pueda absorber bien. Y en la parte de la espalda, ¿no? De la misma forma,
también se adhiere y bueno, pues en este caso lo que hace es evitar que nosotros lo estemos tocando, ¿no? Muy bien. Factores que modifican la absorción. El sitio y área de aplicación. El sitio y el área de aplicación influyen, por supuesto que sí, para bien o para mal, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo lo aplico en una zona que está expuesto al medio ambiente, entonces la absorción puede variar ligeramente. La edad, ¿en quiénes creen ustedes que sea más efectivo? ¿En qué etapa de vida? ¿En qué etapa de vida será más efectivo un medicamento por vía tópica? A ver qué dicen, en qué parte, en qué etapa, diré, es más fácil la absorción. En la piel, Miss. No, me refiero en qué edad. Ah, ya. Para las personas de la tercera edad, profesora. Normalmente la edad en la que más rápido se absorbe es en los niños, ¿no? En los pequeñitos. Ahí tiene mayor absorción y por lo tanto hay que fijarse bastante en las reacciones que tienen. Y otra viene a ser también en los adultos mayores, ¿no? Porque tienen la piel más delgada, más sensible. También hay que fijarse en las reacciones. Modifica la absorción, a diferencia de una persona joven y adulta. ¿La hidratación influye en la absorción? Por supuesto que sí, también. Ustedes han visto que una piel seca, una piel deshidratada, se absorbe mucho más rápido, ¿no? El medicamento o la crema o algún producto cutáneo que se utilice, ¿no? Se absorbe rápidamente. Listo. La crema hidratante, Miss, por si tenía mi piel es bien seca y cuando me echo eso, o sea, me hidrata. Pues. Sí, y se absorbe rápido, ¿no? La integridad también influye, o sea, si hay, por ejemplo, grietas, si hay heridas, todo eso influye para la absorción. Anexos de la piel, por ejemplo, en el caso de las uñas, tenemos que considerar no solamente piel, o sea, la epidermis, sino también consideremos los anexos, como por ejemplo el cuero cabelludo, el cabello, los vellos, ¿no? Personas que son muy velludas, no permite que llegue exactamente a la piel, ¿no? El medicamento. Hay que retirar un poco de vellosidad para poder aplicar. Se demora más tiempo, ¿ya? En el caso de las uñas, cuando las uñas son muy gruesas, el medicamento tarda más tiempo en absorberse también. Inflamación, cuando está inflamada la piel, cuando hay acumulación de líquido. Todos esos factores modifican la absorción de un medicamento cutáneo, ¿ya?
No, por el contrario. No, 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 no. Es que, ¿qué pasa? Que hay que saber, es que el detalle es que aquí en realidad somos muy, un poco empíricos, ¿no? O sea, no vamos específicamente al dermatólogo para saber qué tipo de piel tenemos. Hay personas que tienen piel grasa, piel seca, piel mixta, ¿no? Y en este tipo de casos hay que saber, inclusive tú puedes tener una edad, tú puedes tener 20 años, pero puedes tener una piel de 40. Entonces el dermatólogo determina eso. ¿Y qué sucede? Que no utilizamos los productos adecuados para el tipo de piel que tenemos, ¿no? Y eso es lo que sí ocasiona daños y envejecimiento a la piel. Muy bien. ¿Qué precauciones? ¿Qué precauciones debemos tener en cuanto a lo que viene a ser la administración de medicamentos por vía tópica? Primero que nosotros debemos reunir todo el equipo. Ya saben que ustedes no pueden estar gastando energía innecesariamente. Todo a la mano, ¿no? Si yo voy a aplicar un medicamento cutáneo o transdérmico, lo debo tener todo. Tengo que mentalizar qué es lo que voy a necesitar. Voy a necesitar gasa, voy a necesitar el medicamento, voy a necesitar baja lengua, voy a necesitar mi bandeja, guantes, la loción, la crema, el gel, bueno, el medicamento que corresponda, ¿no? Listo, entonces todo lo debo tener a la mano. Suero fisiológico, ¿no? Para hacer una limpieza previa. Explicar el procedimiento, importantísimo. Nosotros vamos a tener que explicarle, señor o señora, señorita, joven, voy a aplicarle tal medicamento, por favor, puede estirar su brazo o va a sentir un poco de frío o va a tener un poco de sensación de ardor, no, no de ardor, sino una sensación de refrescante. Entonces, siempre explicar porque a eso se le considera la preparación psicológica. La preparación psicológica siempre es importante en una persona a la cual se le va a atender, para que sepa o esté informado de qué procedimiento vamos a realizar. Porque si nosotros lo realizamos así de frente, sin avisarle nada, entonces la persona se va a resistir. Aplicar los 5 correctos que ya ustedes conocen cuáles, ¿no? Siempre también parte de ello, lavarse las manos, tener las manos bien limpias. Limpiar la zona de la piel donde se administrará el medicamento, porque ya sabemos que una de las recomendaciones es, debe estar esa zona seca y limpia. Aplicar una capa delgada dando masaje local. En caso de parches, debe situarlo en la posición correspondiente en los lugares que ya se ha recomendado, ¿no? Solo se debe administrar sobre piel seca, limpia y que no esté irritada, porque puede ser que el producto o el principio activo pueda ocasionar más irritación. ¿Ya? Muy bien. Ventajas. Ventajas de la vía tópica. Primero, que tiene una rápida absorción local y sistémica. Local porque va a hacer efecto en el momento, en el lugar donde yo voy a desear que actúe. Y sistémica, ¿por qué? Porque en algún momento también va a llegar a absorberse hacia la vía circulatoria. Evita el primer paso hepático. Es lógico, no se va a metabolizar a través del hígado, definitivamente, ¿no? Duración de acción prolongada, sí, dura. Es indolora, por lo que aumenta la aceptación, ¿no? Pero en ciertas situaciones también, no cuando la situación es grave. Y también permite el cumplimiento del tratamiento. Es más cómodo,
y son de dosis únicas, ¿no? Desventajas. ¿Cuáles vienen a ser las desventajas? Algunos medicamentos pueden causar irritación y reacciones alérgicas. Sí. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestra piel. Eso sí, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso que a veces cuando nosotros queremos saber si somos alérgicos a algún medicamento, también podemos hacer la prueba cutánea, ¿no? Inclusive hay muchos profesionales que ahora existen en Lima, especialmente en provincias muy poco, salvo en clínicas particulares, donde existen los alergólogos, aquellos profesionales que determinan a qué tipo de sustancia eres alérgico, ¿no? Te colocan una pequeña o unos parches de la sustancia a la que posiblemente podría ser alérgico, ¿no? Entonces ellos determinan. Pero en este caso, cuando nosotros usamos, a veces podemos ser alérgicos a ciertos elementos, ¿no? Eso es algo bastante común. Así que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a enrojecer, va a producir picor. Entonces, inmediatamente, si nosotros sentimos eso con algún producto cutáneo o transdérmico, entonces tenemos que enjuagar inmediatamente. No podemos dejar el medicamento o la sustancia sobre la piel, porque puede ocasionar. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas al látex, ¿no? Si bien es cierto, no es un producto tópico, pero tiene contacto con la piel, o sea, con los guantes, ¿no? Les produce alergias, enrojece la piel, produce escozor, entonces no pueden usar ese tipo de elementos, ¿no? ¿Algunos medicamentos tópicos pueden resultar ineficaces? Sí, pueden ser ineficaces dependiendo de la magnitud del malestar. Si yo, por ejemplo, tengo un dolor intenso en la zona lumbar y yo voy a utilizar un diclofenaco en gel o un parche de diclofenaco o un spray, como ustedes han visto, un spray analgésico, de repente mi dolor va más allá de un simple dolor común, ¿no? Que no es muscular, de repente tiene otra causa, otro motivo. Entonces definitivamente va a ser inefectivo, ¿no? Para algunas personas es incómodo, especialmente para los medicamentos que dejan huella, ¿no? Por ejemplo, hay cremas, hay especialmente las cremas que son a base de aceites, ¿no? No son a base de agua. O sea, ¿cómo es a base de agua? Tú lo esparces y después a los pocos momentos ya se disolvió completamente y se absorbió. En cambio, con las cremas que son a base de aceite, ¿qué es lo que va a pasar? Tú lo aplicas, lo esparces y queda de todas maneras va a quedar un rastro grasoso, ¿no? Ya, entonces eso, por ejemplo, para algunos es incómodo o de repente que les deje esa capa protectora blanquecina también, ¿no? Equipo, ¿qué materiales se van a necesitar? Es lógico que vamos a necesitar el fármaco descrito, o sea, el medicamento que necesitamos colocar, administrar, ¿no? Después vamos a necesitar el bajalenguas. Después tenemos las gasas, apósitos. Ya sabemos que el apósito viene a ser más grueso y más absorbente. Necesitamos guantes, jabón,
aplicadores, estos son los aplicadores, ¿no? Aplicadores tópicos. Después tenemos lo que es el baja lengua, ¿no? Entonces, esto podemos utilizar. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que es la vía sublingual y vía tópica? ¿No hay ninguna pregunta? Profesora, Sí, dime. disculpe, en caso de eso de las encías, ah, ¿eso en qué vía fuese? ¿Fuese también vía sublingual? A ver, ¿puedes volverme a repetir tu pregunta, por favor? Por decir, en caso de las encías, hay veces que las encías se hacen sensibles, ¿no? Y no sale así como, o sea, se vuelve acá que no se puede ni masticar. Y no, en ese caso, ¿cómo sé qué sería esa vía, profesora? O sea, no, me acuerdo un día nos han dado, a mi hijito me han dado para aplicarle gingisona, no sé, algo así, pues solamente con el hisopo, y le aplicaba así en la encía donde él no podía. Él me decía que le dolía su diente, pero él le llevaba a la dentista y ella me dijo que era sus encías, y me ha recetado esa gingisona para ponerle Ujú, con hisopo nada más. ujú. ¿Eso sería vía sublingual también, profesora, o qué vía fue? Listo, muy bien. A ver, bueno, lo que nos pregunta su compañera en este caso es, no es vía lo que se aplica dentro de la boca, en la garganta, eso ya viene a ser en la mucosa bucal, ¿no? Eso en todo caso se pasa hacia la vía oral, pero también afecta en la vía local nada más. La gingisona, viene en spray si no me equivoco, ¿no? También, profesora. Ajá, sí, sí, sí he visto. Bien, listo. Vamos, entonces, con esto hemos terminado, chicos. Ya nos tocaría seguir avanzando para el día viernes, lo que es la vía ótica, oftálmica y nasal. A ver, van a investigar, ojo, acuérdense, van a investigar 5 medicamentos por vía oral que no estén aquí dentro de los ejercicios, o mejor dicho, dentro de las diapositivas. 5 medicamentos orales, 5 medicamentos sublinguales, 5 medicamentos tópicos o cutáneos, ¿ya? Y los van a decir el día viernes, antes de empezar la clase. Miss, ¿podría repetir? Ya, 5 medicamentos de cada vía, vía oral, vía sublingual y vía cutánea. Nombres, sus nombres genéricos, acuérdense, nombres genéricos y su acción farmacológica, ¿no? Ya ustedes saben de qué forma, siempre es lo que se les pide.
Listo, muy bien. Entonces ya nos encontramos el día viernes. Que tengan muy buena semana, chicos. Miss, un momentito, por favor. ¿Me podría dejar hablar? Sí, dime, Aruanca. Miss, no expuse. El viernes me tocaba exponer y nos cortaron la luz. No teníamos internet, Miss, y no pude exponer. Ya tendrá Le que ser escribí el a su WhatsApp. viernes, sí. Ok, Miss, por favor. Muy bien, listo. A ver, ¿Saboya se encuentra? ¿Saboya Cachique? Sí, profesora. Ah, ok, muy bien. Listo. Ahora sí. Nos vemos, chicos. Cuídense, que tengan buena semana.